Nos acompaña Salvador Romero, vocal asignado por la presidenta para el Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Vocal, ¿conoce a los nuevos vocales que fueron designados anoche por la Asamblea? Hay algunos de ellos que por supuesto tienen una trayectoria pública muy conocida, entre ellos por ejemplo Óscar Hassenteufel, que ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia y también fue presidente de la Corte Nacional Electoral. Y tenemos entendido que la Asamblea Legislativa ha hecho una ponderación y una evaluación de los méritos, de la trayectoria profesional, académica, de todos los postulantes que se presentaron. La elección de estos vocales fue por puntaje en algunos casos y otras por mérito, porque era la denuncia que hacían otros asambleístas de que no se toman en cuenta las notas más altas. Creo que esta es una labor que le ha correspondido a la Asamblea Legislativa. Creo que sería inadecuado comentar sobre el proceso que ha tenido la Asamblea Legislativa. Creo que en este caso definitivamente es una labor que le corresponde a la Asamblea. Creo que no le corresponde al organismo electoral comentarla, y mucho menos dado que ya han sido elegidos los colegas con quienes vamos a integrar la sala plena. Y a partir de ahora, lo importante es que el organismo electoral está conformado. Ahora, ¿está conformado? Hoy podrían ser posesionados y a partir de entonces corren los plazos. ¿Cuál es el primero? El primer plazo ha existido ayer una apertura que hay que destacar de la Asamblea Legislativa de considerar una solicitud que realizó el organismo electoral de que una vez que estén posesionados se tengan 10 días hábiles para convocar a la elección y para dar a conocer el calendario electoral. La razón de esta solicitud se basó en 3 factores técnicos. El primero es que los días que tenemos y que empiezan ahora hasta fin de año son días en los cuales el país está relativamente paralizado. Tenemos 2 fines de semana, 2 feriados. La posibilidad de desarrollar actividades al pleno hubiera sido muy difíciles y se hubieran perdido días valiosos. Ese es el primer factor. El segundo es que tenemos aproximadamente un 15% de acefalías en el organismo electoral, y esto incluye direcciones y cargos técnicos altamente especializados estas acefalías deben ser llenadas por el organismo electoral, por la sala plena, y esto exige algunos días o algunas semanas para tener el equipo técnico completo. Y la tercera razón por la cual se pidió que el calendario se apruebe 10 días hábiles después de la posesión es que se requiere tener a los tribunales departamentales completados, es decir, con los vocales posesionados y que estén inmediatamente operativos. Por lo tanto, el calendario electoral y la convocatoria de elecciones se realizará en los primeros días de enero de 2020. Vocal Romero, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz y quería preguntarle sobre las elecciones subnacionales, tomando en cuenta que se está hablando de las elecciones nacionales, que es lo urgente, lo pendiente. ¿Qué pasará con estas otras que estaban previstas más o menos para mediados o fines de marzo? ¿Se suspenden automáticamente o habrá un proceso para suspenderlas? Existe ya un consenso en la Asamblea Legislativa para ir primero por la elección presidencial y luego, una vez concluido el proceso electoral presidencial, iniciar la elección subnacional. Es decir, ya se ha tomado o hay un consenso político institucional en sentido de que primero irá la elección presidencial y luego la elección subnacional de alcaldes y gobernadores. Y de cara a las elecciones nacionales que se vienen de aquí en adelante, ¿qué acciones se pueden tomar ustedes como sala plena, como vocales, para evitar los hechos acaecidos en las anteriores elecciones? ¿Cómo evitar el fraude en esta? Un compromiso muy claro del organismo electoral de trabajar por elecciones limpias, transparentes, cuyos resultados sean absolutamente verificables tanto por los actores políticos como por la ciudadanía. Y ello se va a conseguir mediante un trabajo
profesional que será sólido, solvente, y por otro lado con una demostración de imparcialidad y de independencia que se hará en todas las acciones del organismo electoral. ¿Qué pasa con el padrón electoral? Era uno de los retos principales que asumió cuando fue recién posesionado, el saneamiento del mismo. Se tiene ya una idea de los tiempos y sabemos que ya se ha comenzado con algunos mecanismos para empezar el trabajo. Así es, estamos trabajando ya de lleno con instituciones y organismos multilaterales y países amigos que han comprometido su apoyo no solamente al organismo, sino al proceso electoral. Y uno de los temas clave que estamos trabajando con la cooperación internacional es tener el padrón saneado y tener además un sistema tecnológico que sea sólido, que sea confiable y que sea uno de los elementos sobre los cuales la ciudadanía podrá confiar en el resultado de la elección. Ahora, habrá varias modificaciones. Al plazo, por ejemplo, que se tenía establecido luego de la posesión, va a ser en enero, por ejemplo, y también el tema de las subnacionales. Todas estas normativas y las modificaciones a las mismas van a pasar por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Algunas de ellas sí requerirán tener un aval del Tribunal Constitucional. Otras son leyes y por lo tanto pueden funcionar sin necesidad de pasar previamente por el Tribunal Constitucional. Una vez que ya se han posesionado los nuevos vocales que lo van a acompañar en sala plena y con las irregularidades que ya mencionaba, hablamos de los feriados, fin de año, Navidad, ¿qué acciones podían tomar y podían ejecutarse durante estos días? A lo largo de estas semanas, hasta que estuve esperando la designación, la elección de los colegas que integran la sala plena, hemos venido preparando todos los materiales técnicos que necesitará la sala plena para tomar decisiones de manera ágil y al mismo tiempo con un adecuado sustento técnico. Se han trabajado, por ejemplo, borradores de calendario y cronograma electoral, borradores de presupuesto que se requerirá para el proceso electoral y se ha venido además avanzando ya algunas tareas con la cooperación internacional y todo este material ayudará a una toma de decisiones mucho más ágil y mucho más eficiente por parte del conjunto de la sala plena. Bien, vocal, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Tenemos más para usted aquí en la revista.